invitado que tenemos en el día de hoy maneja un tema importante para la economía, que es la institución que tiene que ver con el servicio de combustible a todo el sistema económico y con el tema de la importación de petróleo, pero vamos a hablar mucho de política y un poquito de combustible, porque es un alto dirigente, bien informado, y queremos aprovecharlo para poner sobre la mesa todos estos temas de gran importancia que tiene la vida democrática en estos momentos. Me refiero al licenciado Félix Jiménez Felucho. Buenos días, buenos bienvenido. días y gracias por estar con nosotros. Lo que pasa es que la política es el combustible de la sociedad dominicana. Definitivamente, sin política, pues nada, no se mueve un Estado, y nosotros los dominicanos tenemos esa característica, que no importa la clase social, la educación, o sea, la preparación profesional, todos sabemos algo de política. Y de poeta, y de poesía. Y hablamos mucho de política. Hablamos Realmente, muchísimo y de de música política. y de loco. Tú te mueves de sociedad, entiendes lo politizado que está la República Dominicana, pero cuando 4 personas se juntan, el tema dominante es la política. Y eso no pasa en otras sociedades. Yo creo que es bueno, pero tiene su lado también oscuro, esa excesiva politización. Felucho, hay que empezar. Las damas primero. Está muy caballeroso tú últimamente. Hay que ver. ¿Qué le habrá picado? ¿Qué le habrá picado, Homero? ¿Qué le habrá picado? Bueno, pues unas últimas declaraciones que escuchamos sobre el reordenamiento del transporte, que usted es uno de los que empuja a que definitivamente tenemos que buscar la forma de que se organice en la República Dominicana. Vemos esta ley aprobada, pero como hablábamos fuera del aire, muchas veces creamos proyectos de leyes que no responden a una realidad en nuestro país. Entonces, se entiende que este nuevo proyecto de ley viene a resolver el tema del transporte, y cuáles podrían ser esos puntos que no debemos perder de foco para lograr el reordenamiento del que habla. Yo te mentiría y estaría hablando tonterías si te digo que conozco a fondo el proyecto de ley. Yo solamente me refería, cuando estaba antes de iniciar la entrevista, a un tema que obliga a una reflexión aún mayor. El tema era el asunto de la prohibición de que en las motocicletas, en los motores, se transporten niños. Si eso se aplicara, el 40% de la población escolar dominicana probablemente dejaría de asistir a las escuelas. Pero en el área rural no sería el 40%, sería más del 80%. Sí, claro. Sí. Y ya tú decías, Homero, y tú, Lorena, ya comentaban ustedes que qué pasaba si un niño se enfermaba. Entonces usted va a llamar un... es decir... Que no tienen otra salida. No tienen otra salida. Pero el mal de fondo nuestro no es ese. El mal de fondo nuestro es que en los países, sobre todo los desarrollados, las leyes siempre son la consecuencia de un hecho, es de la realidad, parte de una realidad. Aquí no, aquí pretendemos cambiar la realidad elaborando y aprobando leyes. Y por eso es que no funciona. Es como si nosotros dijésemos que a un hombre flaco le pusiésemos el saco de un hombre gordo. No funciona. Le quedaría mal entallado. Sí. No, obviamente. Y esa es la explicación. Sí, entonces yo creo, y lo único que señalo con respecto a ese aspecto, yo no conozco el resto del texto de la ley, pero por lo menos en ese aspecto no creo que sea yo pienso nada que... prudente y nada conveniente. Y que no debe además asociarse a un tema de seguridad. Porque puede ser que el padre motorista es un delincuente, pero no delinque cuando lleva a su hijo. No, definitivamente. No. Y ni siquiera asociación, conduce mal. A cuando mí lleva a su hijo. me llamó mucho la atención la asociación de la delincuencia con que el niño esté en ese medio de transporte. No Sí, tiene sí. nada que ver. No, O sea, definitivamente. yo siempre lo he visto como la vulnerabilidad de ese niño en ese medio de transporte, que es mucho más frágil que un adulto, solamente. Sí, exactamente. Pero de delincuencia no tiene nada. Sí, pero ya también eso responde a la falta de educación, de conciencia de la ciudadanía, porque en gran medida esos que son más vulnerables, esos motoristas, son los que más vulneran las leyes. Totalmente. Y por eso se ve, incluso el gobierno dominicano ha gastado una fortuna en puentes peatonales. No los usan. No es que todo el mundo cruce la autopista que no usen, perdón, no es que todo el mundo evita cruzar por el puente peatonal. Pero la mayoría sí, hay un alto no lo usa. Hay un alto porcentaje. Entonces volvemos de nuevo, hay que es un problema detenerse en la de autopista Duarte para ver cultura. eso. Y ese problema cultural nuestro tiene que ver básicamente con una falta de educación. Eso es elemental. Yo
lo único que digo con respecto a esa ley es que por lo menos ese artículo debe ser revisado. No creo que sea práctico. Eso me va a llevar a estudiar la profundidad. Sí, definitivamente, porque si partimos de ese artículo. Si empezamos por ahí. Vamos a pasar a un tema grueso de la política dominicana, y lo es porque ha sido difícil alcanzar la estabilidad institucional necesaria para que ni siquiera se hable de ello. Por ejemplo, yo pienso en Chile, no se habla de la organización electoral de Chile porque funciona tan bien. Y de hecho, a mí me sorprendió, es un solo funcionario, un director, y lleva como 25 años ahí. Nadie lo cuestiona, ni siquiera lo conocen, porque todo funciona perfectamente. No es importante sí. ni siquiera. Pero en República Dominicana, la Junta Central Electoral tiene un protagonismo en la vida política nacional impresionante. El pueblo es hipersensible a todo lo que pase con eso, porque se siente que un fallo de la Junta sería un fallo general sistémico de la democracia dominicana. Ahora nos abocamos a escoger una nueva Junta y se ve un conflicto profundo entre el oficialismo y la oposición. Hay visiones encontradas, aunque hay algunos funcionarios que coinciden con la postura de la oposición. A usted le escuché en una entrevista decir que había que escoger una junta de equilibrio con la representación de todos los actores políticos. Y le voy a hacer la pregunta a boca de jarro así. ¿Esa no es la misma repartición de la que queremos salir? No, Mero y Lorena y amigos televidentes, el problema nuestro es muy serio. Porque ¿quién puede decir que Leonel Fernández le ganó a Peña Gómez en el año 96 por medio de fraude? No. Pero el primero que reconoció el triunfo de Leonel fue Peña Gómez. No, pero esa junta fue paradigmática. Perdóname, esa junta ganó el respeto. Déjame seguir. Vamos a ver. Sí. ¿Quién dice que Hipólito Mejía le ganó fraudulentamente al compañero Danilo Medina en el 2000? Un loco. Porque no fue así. Hipólito ganó. Es más, fue tanto así que no habiendo alcanzado el 50%, tanto el doctor Joaquín Balaguer y su partido, como Danilo y nosotros, dijimos, no hay necesidad de segunda vuelta, ganó Hipólito. ¿Quién puede decir que tenga uso de razón que cuando Leonel Fernández le ganó a Hipólito en el 94 fue por fraude? ¿Quién puede decir que cuando Leonel vuelve y le gana al PRD, llevando de candidatos en ese momento a Miguel Vargas Maldonado, fue por fraude? ¿Quién puede? En fin, sí. Aquí vivimos caminando hacia adelante, pero con la cara volteada hacia atrás. Vivimos inventándonos los problemas, señor. Eso es verdad. En serio. Aquí vivimos inventándonos los problemas. Y yo lo que he dicho, Mero, es que cuando el doctor Balaguer era la figura política dominante, la Junta Central Electoral se hacía a su imagen y semejanza. Cuando el PRD ha gobernado, las juntas también han sido a su imagen y semejanza. Ustedes ven ahora. Paliza comentaban ustedes, qué bueno, representan la segunda fuerza política. Pero los bellacos del PRM, cuando dirigían el Senado, entiéndase Ramón Albuquerque, Andrés Bautista, ese Chubaca, etc. Recordamos, sí, escogieron a José González Espinosa, que en ese momento era un aliado, como su candidato para la magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, y no se la dieron al Partido Reformista, que no había sido aliado, o al PLD. Es decir, pero vuelvo y digo... No, ese es el problema de la cultura política. Sí, no es solo de la cultura política, es de todo. Nos inventamos los problemas. Nos inventamos los problemas, porque eso es salsa para la comida. Pero hay un punto, Felucho, en ese para el vivir dominicano, todos esos inventos que son yo buenos. coincido contigo en la evaluación de ese pasado remoto y cercano. Pero este proceso electoral tiene una diferencia. Nadie con dos dedos de frente puede decir tampoco que el presidente Danilo Medina le ganó por un fraude al candidato de la oposición, Luis Abinader. Mira, José Rafael Abinader, su padre, hubiese dirigido la Junta Central Electoral con 2 decanos, 4 decanos de la OIM, y como quiera Danilo sacaba 2 de cada 3 votos. Más de 50%. Pero volvemos de nuevo a lo mismo, es decir, eso el problema, estamos todos de acuerdo. Homero y Lorena, como dicen, la fiebre no está en la sábana. No, pero voy a señalar un problema diferente a ese del fraude. Eso está descartado. Pero sí hubo inequidad y sí hubo desorden por parte de la Junta, que no alteró el resultado final.
pero sí hizo traumático el proceso, sí hizo incómodo el proceso para algunos actores políticos y en una democracia madura como la nuestra. Eso claro, no debe y pasar. retrocedimos en casos de violencia, que si esto con las urnas, aquello, o sea, esa tensión que habíamos superado y que entendíamos que en el 2016 pues el proceso iba a ser distinto. Lo que pasa es que yo soy un enamorado de hurgar, de buscar las verdaderas raíces de los fenómenos. A mí, honestamente, y sé que ustedes no lo dicen por eso, pero tengo que basarme en lo que voy a decir para responder. Claro. A mí me gusta agarrar el rábano no por las hojas, sino por sus raíces, ¿verdad que sí? La violencia, Lorena, no, la violencia en el proceso electoral pasado fue intrapartido, no fue de un partido, de militantes de un partido contra otro partido. Eso es Los verdad. muertos fueron del PRM, que un candidato, creo que a diputado, mató un candidato a senador, del PLD, que uno que aspiraba a ser regidor o síndico de un campito, de un distrito pequeño de Barahona, mata al otro candidato. Y el problema, en consecuencia, no son los integrantes de la Junta, es la ley electoral. Es el sistema político electoral dominicano lo que debiera real y efectivamente estar en la preocupación de todos nosotros. ¿Por qué? Porque hasta el voto preferencial introdujo aquí un elemento distorsionador. Usted tiene más dinero, en consecuencia usted puede comprar más gente, o usted puede... ¿Quién ha dicho aquí que no compraron la gente del PRM votos? Muchísimo. Es más, ganaron senadores a base de comprar votos. ¿Y quién puede decir aquí que hubo que no hubo un candidato del PLD que no comprara votos? Usted también compraron votos, y tú el que maneja recursos, compra votos. El problema, vuelvo e insisto, es en el sistema electoral. Mire, ustedes, yo les voy a poner otro ejemplo. Dicen que los recursos, y que entonces hay un partido que tiene mayor presencia en medios de comunicación, en su propaganda política que otros. Usted quiere un hombre que haya ido más a televisión que Fafa Taveras y que Narciso Isaconde. Han sacado un regidor. No lo han sacado. Entonces, el problema, vuelvo e insisto, no está en la fiebre, no está en la sábana, está en otra cosa. El corazón del pueblo, el voto popular, se consigue a base de otra cosa. Yo no digo que en elecciones muy cerradas puedan producirse eventos distorsionadores. Pasó eso en el año 1986 entre Magluta y Balaguer. Pasó de nuevo entre Juan Bosch y Balaguer en el 90 y pasó de nuevo en el 94 entre Peña Gómez y Balaguer. Grave. ¿Cuál fue el mínimo común denominador? Joaquín Balaguer. Pero eso es una etapa superada. Ya esa etapa pasó, pero vivimos, como yo decía, caminando hacia adelante, pero mirando hacia atrás. Yo creo en una Junta Central Electoral donde, como dice la propia ley, el espíritu de la ley electoral es muy claro. Cuando no aparezcan personas, pruebas que puedan ser, digamos, que no tengan militancia política ni tengan simpatía política, y que sean respetados. Entonces hay que buscar el equilibrio de la fuerza política. ¿Qué era lo que pasaba? Que antes teníamos una junta electoral de 3. En esa Junta Central Electoral de 3, ¿qué hubiese sido lo ideal? Alguien que representara al reformista, alguien que representara al PRD y alguien que representara al PLD. Punto. No, que va. Cuando desde el partido de Balaguer se ofrece subirlo a 5 y el PRD apoya que sean 5, ahí comenzó de nuevo el desequilibrio. Un desequilibrio que se ha mantenido cualquiera que sea la fuerza política que esté en el poder. Es decir, no nos carguen al PLD ahora una cosa que ha sido... La tradición. ¿Qué ha sido la tradición? Pero tiene la oportunidad de llenarse de gloria y negar esa tradición que es negativa. Sí. Porque, ¿qué junta queremos nosotros? La de 1994. Porque aquí hay hombres probos e independientes. Que lo que permite esa porque apareció transformación que garantice que perdóname, esos pero en miembros... esa junta de 1994 no fue suficiente para impedir lo que pasó en el 1994. No, a raíz de la crisis del 94. No, pero la Junta a no raíz fue de a la partir crisis de del esta 94. Bueno, a partir. A partir. O sea, La transformación. pongo el año de la crisis como el inicio de la escogencia de esa junta que arbitró las elecciones del 96. Perfecto, que fue la junta que dirigió La el doctor ideal. César Estrella. Exactamente. Ojalá aparezcan en la República Dominicana 100 César Estrella.
estrellas. Mire, si usted y yo nos ponemos en esa esquina, fuera del aire, mire, porque yo en el aire no lo voy a hacer, mire, Homero. y yo le digo, fulano, hacemos una junta buena. Homero, Eso no da tanta Homero, Lorena, no es tan fácil. Mire, yo Mira, le cito 5 nombres que déjeme usted va a decirle, decir. déjeme es Apúntala verdad, ahí, yo sí. se los paso, venga. Déjenme decirles, no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Buscamos sobre todo abogados, ¿verdad? Porque la ley establece que para... Eso es una perversión de la ley. Yo creo Eso hay que sí, cambiar. un disparate. Porque ¿verdad? eso- Por la eso realidad digo- ha cambiado. Por eso Pero digo, como por es la parte de lo ley. que debe estar analizándose. Claro. No, pero es que el problema no es ese, lo andamos buscando en otro motivo. Es que la gente del PRM cree, y los Boy Scouts de la OIM creen, que si se cambian los integrantes de la Junta y sale Roberto Salcedo, ellos van a ganar las elecciones. No las van a ganar nunca. Porque para que nosotros perdamos las elecciones se necesitan 2 cosas. O que Danilo Medina gobierne mal y va a gobernar ahora mejor de lo que gobernó ya Dios hasta lo oiga, hoy. Dios lo oiga. Y en segundo lugar, que el PLD se divida. Y eso mis ojos no lo van a ver. Y no lo van a ver porque nosotros hemos aprendido a convivir con las diferencias. Hemos aprendido a eso. Qué bueno que haya una fuerza política que teniendo oposición dentro del propio partido, porque lo tenemos. Pero Felucho, no se puede descartar que quieran perder con tranquilidad también. Sí, no, O sea, que una junta que diga, no, yo perdí. pero perdimos en el Pe- 2000 con tranquilidad. Pero lo duro, no, porque hubo, y te estoy hablando como ciudadano independiente de partidos, que no ha estado inscrito en ningún partido, hubo una incomodidad con este tema de la automatización. Hubo una terquedad del tribunal. Exactamente. Un ¿Qué hizo sobreprotagonismo del tribunal. ¿Qué Que hizo la ley era traumático? clara. Sí, Hermano, sí. si tenemos siglos contando como contábamos y nadie discutía el resultado, ponga los fuñidos O equipos sea, fue un proceso de prueba. Fue un proceso traumático que al final puso en cuestionamiento los Esa resultados, todo, se aunque llevó al final todo. sabemos que La es automatización real. se llevó Pero todo. ya entramos en algo que estamos unificados. Exactamente. Yo también creo que se cometieron errores. Correcto, y ese es mi punto. Ahora, lo que yo digo es que esos errores no fueron errores que provocaron, Estoy de ni que acuerdo condujeron, también, sí. ni que fueron hechos, ni se cometieron No en virtud alteraron el de un resultado pensamiento malévolo de convertir unas elecciones limpias en unas elecciones que no fuesen No, esa limpias. paranoia yo no la tengo. Yo lo sé. Entonces, estamos de acuerdo. Sí, ahí Ok. estamos de acuerdo. Pero, entonces, y desde ese punto de vista coincido contigo, que el problema no es tener en la Junta solo abogados. Yo creo que la Junta debe de tener un equipo de abogados equilibrado. Exactamente. Sí, pero también tiene que tener gente que se ocupe de gerencia, especialista en gerencia, logística, ¿no? Y claro. en En informática. informática, las nuevas realidades. Así un mismo poco. es. Claro. Que Ahora- todas las áreas estén cubiertas por Ahora, a profesionales. mí me preocupa algo, pero muy por encima de esas cosas todavía. Es que la Junta Central Electoral dirige la cedulación del país. Entonces, con el problema de la cédula, entonces viene el problema de la sabes migración ilegal. Yo Entonces sacaría, ahí- yo dividiría lo electoral de esa cuestión, tú sabes. Perfecto. Y entonces En una ahí- nueva ley, yo entonces- defendería que el entonces registro ahí civil y yo la creo- identidad sea otra institución. Entonces ahí yo creo que el actual presidente de la Junta ha jugado un papel serio. Se lo y reconocemos. positivo para el Se país. lo reconocemos. Entonces es yo, cierto. el temor que yo tengo es que pueda venir aquí ahora un infiltrado, digo infiltrado en el sentido, ¿verdad? De que alguien de la sociedad civil que esté libre de pecado, que no lo hay, que no lo hay, no importa la edad que tenga, que tampoco lo hay, por una razón de tipo comercial. Abogados, pero son abogados y responden a Déjame intereses. decirte que si dividen el registro civil, Roberto Rosario sería un gran funcionario para Porque esa nueva definitivamente en dependencia. ese proceso se vio Por su ser. experiencia y un su buen calidad. funcionamiento. Sí, podría ser, pero oye lo que yo estoy diciendo. Abogados, entonces hay abogados que tienen sus bufetes, tienen sus oficinas, pero ¿a quiénes representan? O a sus clientes. Sí, ¿Y es verdad. quiénes son esos clientes? Entonces, en virtud de eso, también puede haber un sesgo que no tenga que ver el origen político, sino el origen de los intereses económicos. Acuérdense, creo que una vez se lo cité yo aquí en una pasada entrevista, que cuando Pedro Santana le escribió a la corona española, les dijo en una carta que es histórica: os entrego un país libre de abogados y de prensa. Ay, Bueno, hombre. De ¿Cómo todas fue? maneras, yo lo que digo es lo siguiente. Yo creo que el electorado habló y ese Senado responde Sí, sí. a la votación popular. ¿verdad? así es. Son 5 los miembros. Bueno, pues yo creo que debieran haber ahí 2 o 3 que tengan afinidad con el PLD. No he dicho militantes, he dicho que tengan cierta afinidad, que nos merezcan a nosotros ¿Y por qué no? respeto. Uno del PRD, bueno, esa me uno del gustó. PRM, o sea, que haya Pero ahí. eso es lo que no me gusta. Corrige eso de afinidad con el PLD, porque eso le suena ruidoso al que no pertenece a ningún partido. Es que el problema- Sino que ustedes no objeten
Pero así se oye mejor. Sí, bueno, pero, o sea, fulano no me molesta porque pues es una persona creíble. me suscribo pero lo que- no diga porque usa No, mujer. porque- Mira, conozco que comparte mis valores, mi filosofía. me suscribo a eso que tú acabas de Sí, decir. sí, porque es que se Pero oye. yo quiero no pasar por Hace alto ruido, este hace ruido. tema sin yo recordar una cosa. ¿Quién era el presidente de la Junta cuando Leonel Fernández ganó en el 2004? Morel Cerda. No era ¿Eh? Morel Cerda. No, el doctor Luis Arias. Ah, Luis Arias, era correcto. ¿Y de qué parcela política venía Luis Arias? Del PRD. ¿Quién era que estaba gobernando el país? El PRD, Hipólito. ¿A quién ponen? Un PRDista. Y eso dio motivo a que Leonel no ganara. Sí, y la realidad, no. Bueno, No, espérate, es verdad. Puede pasar trato que de tú decir- pongas a alguien que lo saque de la militancia y sea un hombre. Ahora vamos a verlo. Correcto. Pero yo prefiero que lo Lo que veamos. pasa es que esa es desde la excepción. Es la y excepción, queremos exacto. Pero yo ahora evitar. quiero decirle, introducir un elemento que para mí es el fundamental. Yo quiero hombres y mujeres serios Estoy o de acuerdo, serias. estoy en la de acuerdo. Junta. Así me planteado importa mejor. del partido que sean serios, que sean íntegros. Y si no están, Y si no están punto, militando en una que organización sean política, mejor. respetuosos del propio sistema electoral. Y de sí mismo. Exactamente. Sobre todo, un hombre que se respeta a sí mismo no Así hace mismo. disparate. Así mismo es, Sí. así mismo es. Pero yo no puedo decir que el único presidente de la Junta Central Electoral que hemos tenido que se respetaba a sí mismo era el doctor César Estrella. No ha habido. ahí ha Hubo pa- otros. ahí han Y pasado- ahí el han mismo pasado. Zully Bonelli fue un buen. O sea, varios. Hay varios. Lo que yo quiero decir es que definitivamente lo que yo sí abogo es porque sean serios. Ahí Serios, estamos o sea, de acuerdo. y que no sean como este Olivares, este Eddie Olivares, Rocky Izquierda, gente que se opone a todo, porque así no ayuda ni siquiera a la fuerza política que representaba. No, eso no. Yo quiero hombres y mujeres ahí Pero capaces a de él hay que procurar reconocerle. entendimiento y Pero Yo creo había que consenso. también que al final reconocerle se dio un sí, escenario dentro de la Junta de polarización, que al sí. final, como había una persona muy encerrada en sus ideas, Generó eso mismo, generó sí. esa reacción y quizás él fue el que la comunicó a la ciudadanía. Pero es muy probable que internamente todos hayan tenido esa misma posición que él. No, yo no. Porque yo, a mí Eddie yo no- no creo Eddie eso. me Yo creo, parece yo creo una que persona ese sensata. Rocky izquierdismo de él venía desde antes de su personalidad. Donde quiera que lo pongan va a ser eso. No, porque tú veías, en esta junta había una anomalía que no debía ser, y era que había un voto mecánico de 3, que no importa el tema que se tratara en el Pleno, ellos votaban juntos. No, porque- Amigos míos, o- amigos míos, pero yo a los amigos les digo las cosas como las veo. Homero. Entonces a mí me resulta sospechoso siempre que una persona coincida en el 100% de las ocasiones en que se tratan temas espinosos. Por ejemplo, hay un miembro de la Junta, José Ángel Aquino, que tú le sigues sus votaciones y eran votaciones racionales, coincidía en los temas que había que coincidir y votaba diferente en los temas que había que votar diferente. O sea, tú quieres decir Bueno, entonces mi amigo Félix Félix, del Partido Reformista. 100% lo Pero que diga fíjate tú Roberto. de dónde viene. Del Sí, litoral ok. reformista. Buenísima gente, Bien. simpaticísimo, yo lo quiero mucho, pero me votaba 100% lo que Roberto estaba diciendo. Rosario Graciano, también 100%. Entonces, a mí me resulta más sospechoso la unanimidad de Graciano y de Félix Félix que el roquiquerdismo de Olivares. No, mira, yo te voy a decir una Porque cosa. se equivocaba menos. Sí. Yo creo francamente que sería El injusto. tiempo le dio la razón. Sí, Sería en muchas inju- cosas. Sería sí. injusto de parte nuestra señalar que Rosario Graciano y que Félix y Félix no tienen cerebro. No. Perdóname. Te dije que son amigos míos y que los quiero y No. los admiro, sino que votaban en Homero, conjunto. permíteme. Sí, no, pero no me meten en un lío con No, es que yo no. Que después él tiene que estar llamándolo y diciéndole, no. Lo que estoy yo señalando es que a mí eso no me preocupa como te preocupa a ti. Porque si su pensamiento lo llevaba a coincidir con Roberto, fantástico. Qué bueno. Ahora, lo que no funciona es Concho, una pero- junta de guerra. Eso sí no funciona. ¿eh? Yo soy un si tipo- el espíritu de los miembros de esa junta central Felucho, ni electoral. en una familia se coincide 100%, Felucho. Yo Pero creo que la diversidad Sí, es lo sí, que es natural. enriquece el resultado. Sí. Entonces, por eso nosotros entendemos que, Bueno, que todos vayamos alineados en Francamente, yo no he revisado las actas de la Junta Central No, pero Electoral. mira, créeme. Que, No, bueno, Créeme, no tengo por qué dudar de lo que tú dices, pero sí tengo que decir, yo no he revisado esas actas. Yo no tengo ningún elemento para pensar que estos tres votaron siempre A. Uno lo tiene en la y a memoria, veces o sea, porque lo- le da seguimiento a todas las decisiones. Y uno sí hurgaba en esas cosas. Pero yo- y a mí me llamaba la Yo, atención. yo sí Y como lo creo, conozco a yo todos. vuelvo, insisto, para mí lo mejor de todo es que sean serios.
sean quienes sean, que sean serios y que sean personas, digamos, que busquen consenso. Que no sean, por eso puse el ejemplo de Olivares, roquizquierda, gente que va a estar oponiéndose a cualquier cosa, no, y sospechando Punto, de pero todo, también, porque así sí. vivimos, también eso es un síndrome del dominicano, ¿verdad? Vivimos sospechando de todo. Es más, bueno, ¿usted quiere que le diga? Busquen las elecciones del 62. Juan Bosch ganó con el 59.4% de los votos, casi el 60%, y se habló de fraude. No, es un síndrome Y de la terminamos Fundación de con la República. última, Sí. que este muchacho pierde ganando menos de la tercera parte de los votos, el otro prácticamente las 2/3 partes, y habla de fraude. O sea que también hay mucho de síndrome, Pero de cosas hay que no... hay que separar el resultado de las presidenciales, que yo no he escuchado que se cuestionara No, desde el litoral de la oposición, ni que se hablara de fraude en materia de Danilo Medina. Homero, ni siquiera Pero en la decían que el gobierno era ilegítimo. Decían que el gobierno era ilegítimo. Es más, hasta en días pasados, cuando de una manera simpática nos mandan al comité político una carta en la que nos piden que nosotros reconozcamos que ellos son la segunda fuerza política. Óyeme bien, fueron tan inmaduros y tan obtusos que ni siquiera dicen a ustedes, yo, líder de la segunda fuerza, me dirijo a usted, líder de la primera fuerza. Ni siquiera ahí es un reconocimiento indirecto. No, pero eso está Nosotros implícito. somos la segunda fuerza. Usted está implícito que la mayoría es el PLD, eso está claro. Quiero separar las elecciones presidenciales de las congresuales. Bueno, las congresuales Y fueron las más Ahí- fraudulentas. Sí, ahí hubo yo más pienso, problemas. hubo muchos problemas bueno, pues, que pueden ser A calificados. un punto tal que Paliza gana en Puerto Plata con una cantidad de votos de un partido Sí, que no tiene sí. ni local, ni dirigente, ni nadie conocido. ¿De dónde salen esos votos? Y las municipales que no cuadraban No, las actas, municipales. ahí es otra cosa. O sea, en las presidenciales yo pienso que no hay cuestionamiento, pero hay uno que otro senador Pero mira qué es lo que pasa. No hubo ese cuestionamiento porque la diferencia fue abismal. y videos de senadores arrebatando Pero es que aquí actas en la y eso. historia dominicana hemos tenido casos, como pasó una vez en el municipio de Sosúa, que quedaron empates. El PRD y el Reformista quedaron empates. Y fue según una moneda que se lanzó al aire que se decidió esa sindicatura. Cuando Ah, pasa, pero muy civilizado. Si lanzaron moneda fue muy civilizado. Cuando pasa, es que éramos antes más civilizados. Yo El creo que problema sí. de la educación dominicana ha venido deteriorándose, Sí. como ha venido deteriorándose una serie de cosas, porque desgraciadamente no hemos hecho No el vamos esfuerzo para de adelante, ¿no? enderezarnos. Pero eso sería una harina de mucho costal. O sea, Vamos a entrar un chin para el petróleo porque no podemos dejar que se nos vaya con una información que tú lanzaste, fue de mucho impacto y no se ha vuelto a hablar, pero yo pienso que hay que desarrollarla. Y es que nos enteramos, ya en noviembre, terminándose el año, de que desde enero Petrocaribe está congelado, que no nos despacha. Y así nos quedamos nosotros cuando escuchamos la noticia, congelados. Congelado. No nos está llegando un barril de allá ni un galón de... pero Y sorprende porque es la justificación que damos para hasta las posiciones que nosotros adoptamos frente al gobierno de Venezuela, pero no, yo primero que nada quiero decirle que yo no he dicho que de Venezuela no viene un barril. Lo que no vino en este año, lo que no ha venido, ni vendrá el próximo año, porque ya no lo notificaron, es crudo. Es petróleo crudo. Ok. Pero sí le hemos comprado gasolina. terminado. Y el Ah, producto bueno, terminado. ok. Eso es lo primero. Lo segundo es que, en efecto, nos comunicaron a finales del año pasado que no tendríamos crudo para este año. Nos comunicaron en este año que tampoco habrá crudo para el año 2017. Y yo leí en Argus Media es un medio de noticias del sector petrolero y de hidrocarburos, similar a Platts y a otras. Son creo que 3 empresas que se dedican fundamentalmente a las noticias del sector de hidrocarburos, del petróleo. Señalar que una dirigente de una provincia del centro de Cuba y dirigente del Partido Comunista Cubano, que es el que dirige Cuba, había señalado que la importación desde Venezuela se habían reducido a un 40%. Y eso pasa, las mismas autoridades de Venezuela, cuando les piden su reacción frente a la información que nosotros habíamos dado, y yo di esa información porque me preguntaron que viene de Venezuela, y yo no voy a hablar No, correcto. de Venezuela, viene esto y aquello, pero ha dejado de llegar lo otro. Bien, van entonces a Venezuela y le preguntan, buscan la reacción, y le dicen que efectivamente ellos han tenido esta situación.
Uno, que la caída de los precios del petróleo tiene que poner en cuestionamiento el sistema de subsidios regional. Me parece razonable. Sí, sí, se entiende. Dos, que la producción de petróleo en Venezuela ha venido decayendo en los últimos años. Claro. Y eso es verdad. Y bueno, y yo agregué un otro elemento, porque ellos agregaban un tercero que eso no tiene, que el gobierno dominicano había sido renuente a Petrocaribe. Bueno, pero eso no tiene que ver con que usted me venda petróleo. Porque el petróleo que compra la refinería, por eso dije, lo pagábamos los 30 días. Y además el gobierno no ha sido renuente. Jamás, no. Ellos no, es que ellos lo que decían era que como el presidente Medina, con muchísima razón y en un gran acierto, compró la deuda de Petrocaribe, porque lo que se quedó fue pequeño, eso fue y se quedó eso pequeño porque el presidente de Venezuela lo pidió, porque si hubiese sido por Danilo Medina, arrasa con todo. pagamos toda la deuda de Petrocaribe y nos hubiésemos salido de Petrocaribe. Solo que ahí entraban consideraciones de tipo geopolítico, correcto, etcétera, y dijeron, no se alejen totalmente, van, ok. Pero Jamaica también pagó una gran parte de su deuda. Hay países de Centroamérica que ya se han salido del programa y del esquema de Petrocaribe. Pero el gobierno dominicano, decía yo, en una sabia decisión de Danilo, se desliga de eso. Porque es problemático. ¿Cuál era el problema? El problema era que nosotros seguíamos desarrollando presupuestos y realizando obras y manteniendo imposiciones a empleados públicos, etcétera, sobre la base de ¿qué? De un presupuesto que en gran medida venía financiado. Y ese financiamiento, una buena parte de eso era Petrocaribe. Pero no hay deuda que no se pague. Entonces llegaría el momento, entonces Danilo actuó con mucha responsabilidad. Le quitó el problema de pagar a 3 o 4 gobiernos que le sucedieran al suyo. Y cortó la posibilidad de que eso creciera, engordara. Exactamente, entonces lo hizo bien. Ahora, yo lo que agregué fue, porque esto me parece como una verdad de perogrullo, que también ellos tienen mucho compromiso con China, porque China le ha prestado mucho dinero a Venezuela. Y Venezuela no le van a pagar con arepa ni con chapa. Pagan con petróleo. Y si le pagan con petróleo, es obvio que le saquen petróleo. Yo te soy honesto. A nivel comercial nos pasaremos muchos más años sin recibir un barril porque los préstamos son cuantiosos. El último fue de $40 mil millones. Ahora, ¿por qué no se dieron cuenta ustedes y quedaron, como decías tú, congelados? Porque no ha habido problema. Porque no ha habido problema. La refinería. Yo estoy feliz, déjame decirte, porque esa dependencia a mí no me gustaba. A mí nunca me ha gustado. Depender de solo país. José Martí decía que no era libre el país que le vendía a un solo país o que le compraba a un solo país. Así mismo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Sustituirnos. Nos fuimos al mercado mundial y han aparecido otro petróleo. Y felizmente para el país, el ingeniero Grullón, el gerente general, le invité a que me acompañara y fuimos a México. Y en México negociamos hace 2 años con Pemex. Porque ya yo olfateaba, me olía. Que la cosa se va a complicar. Exactamente. Entonces uno tenía que adelantarse. Y fuimos allá y efectivamente conseguimos garantizar de parte de Pemex, de México, un suministro mayor al porcentaje, al porciento que tradicionalmente no vendían. Pero lo hemos encontrado en otros sitios y el país no ha sufrido, no ha habido escasez de ningún producto. Gracias la refinería ha seguido trabajando como Dios manda. Excelente. El pueblo espera. Excelente. Pues muy bien, yo creo que cubrimos todos los temas que teníamos en agenda. Bueno, hasta de los niños en la motocicleta. Que no estaba en agenda. Que no estaba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre.